Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la vida de una figura que, bueno, marcó un antes y un después en la historia humana. Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna. Sí, un nombre absolutamente icónico, grabado en la memoria colectiva. Para este análisis nos vamos a basar en extractos del artículo de Wikipedia sobre Armstrong, que la verdad es que es una fuente muy completa. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá, ¿no? De esa imagen típica del astronauta en la Luna. Queremos entender qué combinación, qué mezcla única de experiencia, de habilidad, de carácter también, le llevó a ser el elegido para ese momento, cumbre. Exacto. Vamos a explorar su viaje completo, desde sus inicios hasta convertirse en ese héroe reacio, como le describió su propia familia después. Exacto, queremos indagar en el piloto, claro, pero también en el ingeniero, el astronauta y en el hombre que había detrás. ¿Qué cualidades se fueron forjando, ¿no?, a lo largo de su vida que le prepararon para algo tan inmenso como el Apolo 11? Pues eso, vamos a sumergirnos en esa trayectoria. Vale, pues empecemos por el principio, por sus raíces. Neil Armstrong nació en Ohio en 1930. Su familia, por lo visto, tenía ascendencia alemana, escocesa, irlandesa, y se mudaron un montón de veces, 16, por el trabajo de su padre. Sí, una infancia bastante nómada, digamos. Y esa fascinación por volar le llegó muy pronto. Con solo 2 años ya vio las carreras aéreas de Cleveland y su primer vuelo fue a los 5 o 6 años en un Ford Trimotor, el famoso ganso de hojalata. Imagínate la impresión para un niño. Y no se quedó ahí, ¿eh? Porque empezó a construir aeromodelos. Claro, esa fascinación temprana fue clave. No era solo un hobby pasajero. Construía modelos, leía sobre aviación y, lo que es muy significativo, consiguió su certificado de piloto de estudiante a los 16 años. 16 años. Antes incluso de sacarse el carné de conducir. Eso ya dice mucho. Totalmente. Ya apuntaba a una vocación muy definida. Era algo más que un interés, era una pasión que dirigía sus pasos. Y bueno, también fue Eagle Scout, el rango más alto, y de hecho llevó su insignia Scout a la Luna. Curioso detalle. Y esa vocación, lógicamente, le llevó a la universidad. Estudió ingeniería aeronáutica en Purdue. Sí, en Purdue. Hay una anécdota curiosa de por qué eligió Purdue y no el MIT. Por lo visto fue por un partido de fútbol americano que vio y le gustó el ambiente. Anda, mira, pero no fue una matrícula normal. Entró con una beca de la Marina, bajo el plan Holloway. ¿Qué implicaba exactamente este plan? Suena importante. Lo era. Era un programa bastante común en la época, diseñado para formar oficiales técnicos. Combinaba los estudios universitarios con formación y servicio militar naval. O sea, era un compromiso serio. ¿Y cómo funcionaba en su caso? Pues Armstrong estudió en Purdue durante 2 años. Luego interrumpió la carrera para cumplir 3 años de servicio activo como aviador naval. Ahí es donde entra la guerra de Corea. Claro. Exacto. Y después de esos 3 años, volvió a Purdue para terminar la carrera, para completar su título de ingeniero aeronáutico. Era un camino exigente, como te decía, fusionaba lo académico con lo militar, con la experiencia real. Y vaya experiencia. Su servicio en Corea, bueno, no fue precisamente un paseo. Voló 78 misiones de combate. 78 en cazas F-9F Panther desde el portaaviones USS Essex. Correcto. Y allí vivió una de esas experiencias que realmente ponen a prueba el temple de un piloto. Y de una forma bastante dramática, la verdad. El incidente del ala dañada, ¿te refieres? Sí. En una misión de reconocimiento a baja altitud, su avión chocó contra un cable que estaba tendido entre colinas. Un cable trampa, vamos. Al principio se reportó como fuego antiaéreo, pero la investigación posterior y el propio Armstrong aclararon que fue el cable. Vaya susto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo consiguió salir de esa? Porque perder parte de un ala a baja altitud. Pues ahí demostró una habilidad y una calma impresionantes. Perdió como 1 metro de la parte exterior del ala derecha. Consiguió mantener el control del avión, dañado, lo suficiente como para volar de regreso sobre territorio amigo, sobrevolando una base aérea aliada. Pero claro, el aparato estaba demasiado afectado, no tenía suficiente control para intentar un aterrizaje, sobre todo en un portaaviones. Así que Tuvo que inyectarse. Apuntó el avión hacia una zona despoblada y saltó. Afortunadamente fue sobre tierra firme y le rescataron compañeros. Recibió medallas por su servicio, claro, la medalla del aire, la de servicio coreano. Pero más allá de las medallas, este incidente en Corea
Fue quizás la primera gran prueba pública de su capacidad para manejar emergencias extremas con la vida en juego. Una sangre fría que, como veremos, le sería muy, muy útil más adelante. Después de la guerra y ya con el título de ingeniero bajo el brazo, bueno, mejoró bastante sus notas en la segunda etapa en Purdue, por cierto. Sí, parece que la experiencia militar le centró académicamente también. Se graduó y fue en esa época universitaria cuando conoció a Janet Sheeran, que sería su primera esposa. Y después dio un paso profesional que fue determinante. Totalmente. En lugar de irse a una aerolínea o a la industria aeronáutica más convencional, decidió meterse en algo mucho más puntero. Se convirtió en piloto de pruebas experimental para la NACA. La NACA, la agencia predecesora de la NASA. Y se fue a la base aérea de Edwards, en California. El sitio mítico, ¿no? Donde se probaba todo lo nuevo. Exacto. Edwards era el epicentro. Estar allí como piloto de pruebas era estar en la vanguardia absoluta de la tecnología aeronáutica. Era un trabajo increíblemente exigente y, no nos engañemos, peligroso. Claro, porque probar aviones experimentales significa llevarlos al límite, y a veces los límites se rompen. ¿Qué implicaba ese trabajo en el día a día para Armstrong? Pues implicaba volar una variedad enorme. A lo largo de su carrera como piloto de pruebas, pilotó más de 200 tipos diferentes de aparatos, desde cazas supersónicos, los Century Series, hasta aviones cohete como el X-15. El X-15, palabras mayores. Desde luego. Pero también aviones más normales, digamos, usados como plataformas de lanzamiento o seguimiento. Y claro, enfrentarse a fallos de motor, problemas estructurales, situaciones límite, era el pan de cada día. Hay alguna anécdota de esa época, ¿no? Como la del bombardero B-29. Sí, esa es buena. Estaban usando un B-29 modificado para lanzar desde el aire aviones experimentales, como el Skyrocket. En una de esas misiones, justo al lanzar el Skyrocket, la hélice del motor número 4 del B-29 se desintegró. En pleno vuelo. En pleno vuelo. Los trozos de la hélice dañaron el motor número 3 y golpearon el número 2. Vamos, un desastre. Armstrong era el copiloto. Él y el comandante tuvieron que apagar el motor dañado número 4 y reducir la potencia del 3. Consiguieron aterrizar el bombardero gigante usando solo el motor número 1, el único que funcionaba bien. Una maniobra increíble. Demuestran una pericia tremenda. Y luego está el X-15, claro, el avión cohete que llevaba a los pilotos al borde del espacio. Sí, Armstrong voló el X-15 7 veces. Alcanzó velocidades de casi Mach 6 y altitudes superiores a los 60 kilómetros. Eran vuelos extremos. Y también tuvo algún susto ahí, ¿no? Tuvo varios incidentes. En uno de sus vuelos con el X-15, al intentar mantener la altitud, la nariz del avión se levantó demasiado y el avión rebotó en las capas altas de la atmósfera, como una piedra sobre el agua. Caray. Esto le hizo perder control y acabó sobrevolando la base Edwards a una altitud enorme y se pasó de largo a unos 64 kilómetros, aterrizando finalmente en un lago seco cerca de la base de Nellis. Otro ejemplo de cómo recuperarse de una situación totalmente inesperada. ¿Y también tuvo incidentes con otros aviones como un F-17? ¿El Affair de Nellis? Ah, sí. Estaba en una misión de evaluación simulada y tuvo un problema al intentar aterrizar en Nellis. El tren de aterrizaje no bajó del todo, la radio falló, tuvo que abortar el aterrizaje, declarar emergencia con señales luminosas y aterrizar en otro sitio casi sin control. Y luego está la famosa anécdota con Chuck Yeager. El legendario Chuck Yeager. ¿Qué pasó? Estaban volando bajo en un T-33 para inspeccionar un lago seco, por si servía como pista de emergencia para el X-15. Aterrizaron, pero calcularon mal la resistencia del terreno y el avión se quedó atascado en el barro. No me digas. Yeager y Armstrong atascados en el barro. Pues sí, tuvieron que esperar a que los rescataran. Yeager, por lo visto, se rió bastante de la situación. Son esas pequeñas historias las que muestran el lado humano y los riesgos, incluso en tareas que parecen rutinarias. Todas estas experiencias en Edwards no solo pulieron sus habilidades como piloto, sino que debieron reforzar esa mentalidad de ingeniero, ¿no? La capacidad de analizar problemas sobre la marcha. Totalmente. Sus colegas lo describían como alguien técnicamente muy capaz. Gente como Milt Thompson o Bill Dana decían que tenía una mente como una esponja, que absorbía todo. Entendía las máquinas a un nivel muy profundo. Aunque también hay quien, como parece que opinaban Yeager o Joe Walker, lo veía quizá como más mecánico, menos instintivo que otros pilotos que no venían de la ingeniería. ¿Cómo encajamos eso?
Bueno, yo creo que ambas percepciones tienen parte de razón y no son contradictorias. Su gran fortaleza residía precisamente en esa combinación única. Una habilidad excepcional a los mandos, sin duda, pero unida a una comprensión profunda, casi íntima, de la ingeniería del aparato que pilotaba. No era solo sentir el avión, era entender por qué hacía lo que hacía. Y esa capacidad para entender y resolver problemas complejos bajo presión, eso iba a ser oro puro para la NASA. Exacto. Esa capacidad sería absolutamente fundamental en su siguiente etapa, la de astronauta. Y esa carrera espacial empezó con el proyecto Gemini. Curiosamente, al principio, para el primer grupo de astronautas, los Mercury 7, él no era elegible. No, porque la NASA inicialmente solo aceptaba pilotos militares de pruebas. Armstrong era civil en ese momento, ya que trabajaba para la NACA. Estuvo involucrado como consultor en proyectos relacionados como el avión espacial X-20 Dyna-Soar, pero no podía ser astronauta de Mercury. Pero para el segundo grupo, el del proyecto Gemini, la NASA cambió los criterios y abrió la puerta a pilotos de pruebas civiles cualificados. Sí, y ahí es donde entra Armstrong. Y hay una anécdota bastante famosa sobre su solicitud. La de que llegó tarde, ¿no? Eso parece. Se dice que envió la solicitud una semana después de la fecha límite. Pero un antiguo colega suyo de Edwards que trabajaba en el Centro de Selección de Astronautas, Dick Day, la vio llegar, reconoció el nombre y, bueno, la metió discretamente en el montón de las que habían llegado a tiempo. Un pequeño gesto que, visto en perspectiva, pudo cambiar la historia. Como parte del Grupo 2 de astronautas conocidos como The New Nine. Y, junto a Elliot See, fue el primer astronauta civil de la NASA. Y su primera misión espacial, que de hecho fue la única en el programa Gemini, fue la Gemini 8, en marzo de 1966. Él iba como piloto comandante y su compañero era David Scott. Una misión importantísima. Tenía un objetivo principal que era crucial para el futuro programa Apolo: realizar el primer acoplamiento entre dos vehículos en órbita. Tenían que acoplar su cápsula Gemini con un vehículo Agena no tripulado que se había lanzado previamente. Y lo consiguieron, ¿no? El acoplamiento fue un éxito. Sí, lograron acoplarse sin problemas a la Agena. Fue un hito enorme, demostraba una capacidad esencial para ir a la Luna. Pero, poco después del acoplamiento, la situación se torció de forma muy peligrosa. ¿Qué ocurrió? Las dos naves acopladas empezaron a girar sobre sí mismas, a dar vueltas sin control. Al principio lentamente, pero cada vez más rápido. Y además, justo ocurrió cuando estaban fuera del alcance de las comunicaciones con el control de misión en Houston. Estaban solos ahí arriba, con un problema muy grave. ¿Qué situación? Una emergencia gravísima en órbita, sin contacto. ¿Cómo reaccionó Armstrong? Pues con esa calma y ese método que ya le caracterizaban. Primero, pensaron que el problema podía estar en el Agena, así que Armstrong usó el sistema de maniobra orbital de la Gemini, el OAMS, para intentar contrarrestar el giro. Pero no funcionaba. El giro continuaba. ¿Entonces? Entonces tomaron la decisión de desacoplarse del Agena, pensando que eso solucionaría el problema. Pero fue peor. Al separarse, la cápsula Gemini empezó a girar todavía más rápido, de forma violenta. Llegaron a dar casi una vuelta completa por segundo. Una vuelta por segundo. Podrían haber perdido el conocimiento por la fuerza G. Exacto, era una situación crítica. En ese momento, Armstrong dedujo correctamente que el problema no estaba en el Agena, sino en su propia nave. Uno de los propulsores del sistema OMS de la Gemini se había quedado atascado, encendido permanentemente, provocando el giro loco. Vale. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión crucial. Desactivó por completo el sistema OMS, que era el que fallaba, y utilizó el otro sistema de propulsores que tenía la cápsula, el sistema de control de reentrada, el RCS. Este sistema era independiente y estaba pensado para orientar la nave durante el regreso a la Tierra. Usando el RCS, consiguió estabilizar la Gemini y detener el giro. Increíble. Una decisión tomada bajo una presión brutal que salvó la misión y sobre todo sus vidas. Sin duda. Pero usar el RCS para controlar la emergencia significaba, según las reglas de la misión, que tenían que abortar el resto de los objetivos y regresar a la Tierra lo antes posible. Se canceló la caminata espacial que iba a hacer David Scott, por ejemplo. Claro, aunque salvaron la situación, la misión se acortó drásticamente. ¿Hubo alguna crítica inicial a su gestión?
Hubo algunas dudas iniciales en tierra sobre si habían seguido los procedimientos correctos, pero la investigación posterior confirmó que Armstrong actuó de manera impecable. El famoso director de vuelo Gene Kranz dijo algo así como que la culpa no era de la tripulación, sino de ellos, de control de misión, porque no les habían entrenado para ese escenario específico, como diagnosticar un problema en una nave mientras estás acoplado a otra, una lección aprendida importante. Sí, la gran lección fue que dos naves acopladas se comportan como una sola entidad, y un fallo en una afecta al conjunto. Pero, sobre todo, la gestión de la crisis por parte de Armstrong, su diagnóstico rápido y su acción decidida, reforzaron enormemente su reputación. Demostró, una vez más, que mantenía la cabeza fría y tomaba las decisiones correctas bajo la presión más extrema imaginable. Y esa reputación, sumada a su experiencia como ingeniero y piloto de pruebas, le colocó en una posición inmejorable para el siguiente gran salto. El programa Apolo. Exacto. Después de Gemini 8, tuvo roles de respaldo en otras misiones Gemini, como Gemini 5 y Gemini 11. Tras esta última, incluso participó en una gira de buena voluntad por Sudamérica. Y luego, bueno, llegó el momento Apolo. Sí, aunque antes tuvo que pasar el trago amargo del incendio del Apolo 1, donde murieron sus compañeros Grissom, White y Chaffee. Él no estaba directamente involucrado en esa misión, pero fue un golpe durísimo para todo el programa. Un golpe terrible. Pero el programa continuó, y Armstrong fue asignado primero como comandante de la tripulación de reserva para el Apolo 8, la primera misión tripulada en orbitar la Luna. Y después le llegó el nombramiento como comandante titular de la misión que haría historia, Apolo 11, el primer intento de aterrizaje lunar. Aunque hubo un cambio de última hora en su tripulación original, ¿no? Sí, inicialmente Michael Collins no estaba en esa tripulación, pero tuvo que operarse y eso provocó una rotación que acabó juntando a Armstrong, Aldrin y Collins para Apolo 11. Y el entrenamiento para esa misión fue, especialmente intenso y peligroso en lo que respecta al aterrizaje lunar. Desde luego, sobre todo por el uso de los vehículos de entrenamiento de aterrizaje lunar, los LRV y luego los LLTV. Eran unos aparatos bastante peculiares, apodados somieres volantes. ¿Somieres volantes? ¿Qué nombre? ¿Por qué? Porque eran básicamente una estructura abierta con un motor a reacción apuntando hacia abajo para simular la menor gravedad de la Luna, 5/6 partes del peso eran cancelados por el motor, y luego propulsores de peróxido de hidrógeno para el control de actitud. Eran intrínsecamente inestables y muy difíciles de pilotar. Y Armstrong tuvo un accidente muy grave con uno de ellos en 1968, ¿verdad? Sí, un accidente casi fatal. Estaba practicando aterrizajes en la base Ellington, cerca de Houston. Perdió el control del LLTV por un fallo en el sistema de propulsión. El vehículo empezó a inclinarse peligrosamente y a perder altitud muy rápido. Y tuvo que eyectarse. Tuvo que eyectarse en extremis. Saltó apenas unos segundos antes de que el aparato se estrellara contra el suelo y explotara en una bola de fuego. Él descendió en paracaídas y salió prácticamente ileso, solo se mordió la lengua. Pero vamos, fue un recordatorio brutal de los riesgos que asumían incluso en el entrenamiento. Increíble. ¿Y qué pensó Armstrong después de eso? ¿Se cuestionó la utilidad de esos aparatos? Todo lo contrario. A pesar del susto tremendo, Armstrong siempre defendió la necesidad absoluta de esos vehículos de entrenamiento. Estaba convencido de que sin esa práctica de pilotaje manual en condiciones simuladas, intentando controlar un cacharro tan inestable, el aterrizaje lunar real habría sido muchísimo más difícil, quizás imposible de lograr al primer intento. Creía firmemente que la preparación rigurosa, incluso con riesgos, era esencial. Entiendo. Era parte del precio a pagar por estar preparado para lo desconocido. Y además de los LLRV, supongo que pasaron horas y horas en los simuladores. Miles de horas, practicando cada fase del vuelo, cada posible contingencia. La preparación para Apolo 11 fue exhaustiva. Y llegamos a julio de 1969. Apolo 11 lista para el lanzamiento. Y surge una pregunta que se ha repetido 1000 veces. ¿Por qué fue Armstrong el primero en bajar del módulo lunar Eagle y no Buzz Aldrin, que era el piloto del módulo lunar? Sí, esa es la pregunta clásica. Y la NASA dio varias razones a lo largo del tiempo. Una de las más citadas era el propio perfil de Armstrong. Se le consideraba una persona con menos ego, más reservada, como un símbolo adecuado para representar a toda la humanidad en ese momento histórico. Un perfil menos extrovertido que el de Aldrin, quizás. Una razón de carácter, digamos. Sí. Pero también hubo una razón mucho más práctica, relacionada con el diseño físico del módulo lunar, del Eagle.
La escotilla se abría hacia adentro y hacia la derecha. Armstrong, como comandante, estaba sentado en el puesto izquierdo, Aldrin a su derecha. Con la escotilla abierta, era físicamente más sencillo y directo que Armstrong saliera primero, ya que Aldrin habría tenido que maniobrar un poco más para sortearle a él y a la puerta dentro del espacio reducido del módulo. O sea que la disposición de la cabina facilitaba que saliera él. Facilitaba, sí, aunque Aldrin y otros argumentaron que se podía haber hecho al revés, si se hubiera querido. Pero bueno, la decisión final de la NASA, comunicada poco antes del vuelo, fue que el comandante, Armstrong, sería el primero en poner el pie en la Luna. Y ese primer paso, ese momento icónico, vino acompañado de una frase igualmente inmortal. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. ¿Fue algo espontáneo del momento o lo tenía preparado? Aquí hay debate. Armstrong siempre mantuvo, y lo dijo en muchas entrevistas, que la frase se le ocurrió durante el viaje a la Luna o incluso justo antes de salir del módulo, que no la había pensado mucho de antemano. Pero hay otra versión, ¿no? La de su hermano. Sí, años después de la muerte de Neil, su hermano Dean Armstrong contó en un documental que Neil le había mostrado la frase escrita en un papel meses antes del vuelo durante una partida de Risk, creo recordar. Vaya, ¿y qué credibilidad se le da a eso? Pues es controvertido. Historiadores como Andrew Chaikin, que escribió la biografía autorizada First Man y pasó muchas horas hablando con Armstrong, ponen en duda esa versión de Dean. Chaikin cree que Armstrong fue sincero al decir que la frase surgió más cerca del momento. Quizás la idea general, el concepto, le rondaba la cabeza, como es lógico, pero la formulación exacta, bueno, a lo mejor sí fue más espontánea. Es difícil saberlo a ciencia cierta. Y luego está el pequeño pero famoso debate sobre si dijo forman, para el hombre en general, o foraman, para un hombre. Ese artículo a, un, que falta en la grabación, y que es gramaticalmente importante para el sentido que él quería darle. Exacto. Él siempre insistió en que su intención fue decir foraman, para diferenciar entre un individuo y la especie humana. Culpó a la estática o a la transmisión de que no se oyera esa A. Admitió que en el calor del momento quizá la omitió sin querer al hablar, pero que la intención era clara. Y los análisis técnicos han aclarado algo. Se han hecho análisis acústicos y digitales de la grabación original. Algunos expertos dicen que sí se puede detectar un sonido muy débil correspondiente a la A. Otros dicen que no. No hay un consenso definitivo. La transcripción oficial de la NASA, de hecho, incluye la A entre paréntesis, amán, reconociendo la ambigüedad. Al final, como decías antes, quizás sea una minucia. Yo creo que sí. El significado universal del momento, el impacto de la frase, trasciende esa pequeña duda gramatical. Todo el mundo entendió perfectamente lo que quería decir. De acuerdo. Vayamos al aterrizaje propiamente dicho. El descenso final del Eagle hacia la base Tranquilidad. No fue un paseo por el parque, ¿verdad? Para nada. Fue uno de los momentos de mayor tensión de toda la misión. Durante el descenso final, cuando ya estaban bastante cerca de la superficie, Armstrong miró por la ventanilla y se dio cuenta de que el lugar al que les llevaba el piloto automático estaba mal. ¿Mal en qué sentido? Era un cráter bastante grande, lleno de rocas y cantos rodados del tamaño de coches. Un sitio muy peligroso para aterrizar. Si hubieran aterrizado allí, podrían haber dañado el módulo o incluso volcado. Y mientras pasaba esto, encima saltaron las alarmas del ordenador. Sí, justo en ese momento crítico empezaron a sonar las famosas alarmas 1202 y 1201. Eran códigos de error que indicaban que el ordenador de guiado del módulo estaba sobrecargado, que no daba abasto a procesar todos los datos. ¡Qué momento! Alarmas sonando, terreno peligroso, ¿qué hicieron? Pues primero, Aldrin le cantaba los datos de altitud y velocidad a Armstrong mientras éste miraba afuera. Y contactaron con Houston por las alarmas. Un joven controlador en tierra, Steve Bales, con el apoyo de su equipo, como Jack Garman, que conocía bien el software, tomó la decisión clave. Le dijo a la tripulación que ignoraran esas alarmas. Sabían que podían ocurrir si el ordenador se saturaba, pero no eran críticas para el aterrizaje en sí. La causa probable, se supo luego, fue que el radar de encuentro, usado para el rendezvous con el módulo de mando, se había dejado encendido por error o como precaución y enviaba demasiados datos al ordenador. Vale. Houston dijo, seguid, pero el terreno seguía siendo malo. Exacto. Y aquí es donde la habilidad de Armstrong como piloto de pruebas fue absolutamente crucial.
Tomó el control manual del Eagle, desactivó el piloto automático y empezó a sobrevolar horizontalmente el campo de rocas, buscando un lugar seguro para aterrizar más allá. Mientras tanto, el combustible bajaba y bajaba. El combustible era el otro gran problema. Se estaba agotando a una velocidad alarmante. En Houston, la tensión era máxima. Se oían las llamadas de control de misión avisando 60 segundos, 30 segundos, indicando el combustible que les quedaba para tomar la decisión de aterrizar o abortar y volver a órbita. 30 segundos. Eso es nada, a esa altura. Poquísimo. Armstrong seguía buscando, concentrado. Finalmente encontró una zona relativamente llana y despejada entre los cráteres y las rocas. Maniobró suavemente el Eagle y lo posó en la superficie lunar. Calmada de Armstrong. Houston, Tranquility Base, here. The Eagle has landed. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha aterrizado. Buf. Me imagino el alivio en Houston y en todo el mundo que seguía la misión. ¿Cuánto combustible les quedaba realmente? Se calcula que les quedaban unos 45 o 50 segundos de combustible en el momento del contacto. Si no hubieras encontrado ese sitio, habría tenido que abortar. Estuvo muy, muy justo. Increíble. Y unas horas después de ese aterrizaje de infarto, llegó el momento de salir. Sí, tras comprobar todos los sistemas y prepararse, Armstrong abrió la escotilla, descendió por la escalerilla y a las 02:56 UTC del 21 de julio de 1969 puso su pie izquierdo sobre la superficie lunar. El primer paso. Y Aldrin se le unió poco después. Unos 19 minutos más tarde, Buzz Aldrin también bajó y se convirtió en el segundo ser humano en caminar sobre la Luna. Y el paseo lunar en sí, la actividad extravehicular, EVA, duró unas 2 horas y media. ¿Qué hicieron principalmente? Pues hicieron varias cosas. Lo primero, Armstrong recogió una muestra de suelo lunar de contingencia, por si tenían que irse rápido. Luego desplegaron la bandera de Estados Unidos. Hay una anécdota con eso. La de que parece que ondea. Exacto. Como no hay atmósfera en la Luna, la bandera tenía una varilla telescópica horizontal en el borde superior para mantenerla extendida. Pero no consiguieron extenderla del todo, se quedó un poco atascada y eso le dio ese aspecto arrugado u ondulado que parece que está ondeando. Curioso. ¿Qué más hicieron? Hablaron por teléfono con el presidente Richard Nixon, que les llamó desde la Casa Blanca. Instalaron el primer paquete de experimentos científicos en la Luna, el ESP, que incluía un sismómetro y un retroreflector láser para medir la distancia Tierra-Luna con precisión. Recogieron rocas y muestras de suelo lunar, unos 21 kilos en total. Y dejaron algunos objetos, ¿no? Sí, dejaron una placa conmemorativa en la pata del módulo lunar, firmada por ellos y Nixon. Y también dejaron objetos en memoria de los astronautas y cosmonautas fallecidos, como una medalla del cosmonauta soviético Yuri Gagarin y Vladimir Komarov, y un parche de la misión Apolo 1. Un gesto significativo. Por cierto, es llamativo que casi todas las fotos famosas de un astronauta en la Luna durante Apolo 11 son de Buzz Aldrin. Hay muy pocas de Armstrong. Sí, es verdad. La razón principal es que Armstrong era quien llevaba la única cámara Hasselblad que usaron en la superficie durante la mayor parte del tiempo. Él era el fotógrafo designado, digamos. Aldrin le hizo algunas fotos, pero la mayoría las tomó Armstrong. Entiendo. Y la EVA fue relativamente corta, 2 horas y media. ¿Por qué? Fue por precaución. Era la primera vez y la NASA no estaba segura de cuánto aguantarían los trajes espaciales o cómo afectarían las condiciones lunares a los astronautas. Prefirieron limitar el tiempo fuera y no correr riesgos innecesarios en esa primera misión. Lógico. Y para terminar con la misión en sí, incluso el despegue desde la Luna tuvo su pequeño drama improvisado. Ah, sí. La anécdota del emparoptor roto. Resulta que en algún momento dentro de la cabina, probablemente con las mochilas de los trajes, rompieron accidentalmente el interruptor que activaba el motor de ascenso, el motor que necesitaban para despegar de la Luna y reunirse con Collins en órbita. No me digas. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues con ingenio se dieron cuenta de que el circuito se podía cerrar introduciendo algo metálico en el hueco donde estaba el interruptor. Probaron con varias cosas y al final Buzz Aldrin usó la punta de un bolígrafo de fieltro que tenían y funcionó. Pudieron activar el motor y despegar. Una muestra más de la capacidad de improvisación y resolución de problemas bajo presión. Increíble. Totalmente.
Después de eso, se reunieron con Michael Collins en el módulo de mando Columbia, regresaron a la Tierra, amerizaron en el Pacífico, pasaron la cuarentena de 18 días por si traían algún germen lunar. Que no trajeron, claro, no había nada. Y luego vino la celebración mundial. Desfiles, giras, homenajes. El impacto fue gigantesco. Se estima que más de 500 millones de personas vieron el aterrizaje en directo por televisión, una cifra brutal para la época. Pero después de alcanzar esta cima absoluta, la cumbre de la exploración humana, Armstrong tomó una decisión que sorprendió a muchos. Sí, decidió que no volvería a volar al espacio. Consideró que ya había cumplido su parte y que era el momento de dar paso a otros. Renunció a su puesto administrativo en la NASA en 1971 y buscó un camino diferente. ¿Y ese camino fue? La enseñanza. Sí, aceptó un puesto como profesor de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cincinnati. Una decisión bastante inesperada para alguien con su fama mundial. ¿Por qué Cincinnati? ¿Y por qué la docencia? Parece que buscaba una vida más tranquila, alejada del foco mediático constante que suponía seguir en la NASA o en roles muy públicos. Eligió Cincinnati porque era una universidad con un departamento de ingeniería aeroespacial relativamente pequeño, donde esperaba poder centrarse en la enseñanza y la investigación sin demasiada fanfarria. Quería ser tratado como un profesor más, no como el primer hombre en la Luna. Y ejerció como profesor durante 8 años, hasta 1979. ¿Qué tal se le dio? ¿Qué reputación tenía? Tenía fama de ser un buen profesor, muy preparado y meticuloso, pero también muy exigente con sus alumnos. Esperaba mucho de ellos. Parece que disfrutó de esa etapa, pero finalmente lo dejó. ¿Por qué se fue de la universidad? Hubo varios factores. Por un lado, cambios administrativos en la universidad, que pasó a ser estatal, lo que implicaba más burocracia, algo que a él no le gustaba nada. Pero también creo que reflejaba esa constante búsqueda suya de un entorno donde primara el trabajo técnico, la ingeniería pura, y no tanto la exposición pública o las tareas administrativas. Entiendo. Quería seguir vinculado a la ingeniería, pero a su manera. Sin embargo, no se desvinculó del todo del mundo aeroespacial ni de los asuntos públicos. Participó en comisiones de investigación muy importantes, ¿verdad? Sí, su experiencia y su criterio técnico eran muy valorados. Tuvo un papel clave en la comisión que investigó el incidente del Apolo 13 en 1970. Él ayudó a identificar correctamente la causa raíz del problema en el tanque de oxígeno. Y años después, tuvo un rol aún más destacado en otra tragedia espacial. Exacto. Fue nombrado vicepresidente de la Comisión Rogers, la comisión presidencial que investigó el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. Jugó un papel muy importante en el análisis técnico del accidente y, según se dice, ayudó a mantener el informe final centrado y con recomendaciones prácticas y realizables. Su rigor y su enfoque de ingeniero debieron ser muy útiles en esas situaciones tan complejas y delicadas. Sin duda. También participó en otras comisiones sobre el futuro espacial, aunque no siempre sus recomendaciones fueron seguidas, pero siempre estuvo dispuesto a aportar su conocimiento cuando se lo pedían. Y aparte de estas comisiones, también tuvo una faceta empresarial, ¿no? Aunque siempre de forma muy discreta. Sí, después de dejar la universidad, actuó como portavoz publicitario para algunas compañías como Chrysler, pero fue muy selectivo. Solo aceptó trabajar para empresas estadounidenses y evitó promociones que considerara inapropiadas para su imagen. También formó parte de los consejos de administración de varias empresas tecnológicas y aeroespaciales como Gates Learjet o Zayoko, la fabricante de los motores del Challenger, a la que se unió precisamente después del accidente para ayudar en la mejora de la seguridad. Interesante. Y siempre manteniendo ese perfil bajo, esa imagen de héroe americano reacio que mencionabas al principio. Totalmente. No era un ermitaño, no se escondía del mundo. Concedía entrevistas de vez en cuando, participó en alguna serie documental sobre aviación, First Flights, e incluso hizo alguna aparición pública. Pero siempre controló mucho su imagen y protegió ferozmente su privacidad y la de su familia. Es famoso su rechazo a firmar autógrafos, por ejemplo. Sí, durante muchos años firmó amablemente, pero dejó de hacerlo cuando vio que sus autógrafos se vendían por sumas enormes en Internet y que había muchísimas falsificaciones. Le molestaba esa comercialización de su nombre. Y luchó legalmente contra usos no autorizados de su imagen o de su famosa frase, como en un caso contra MTV o Hallmark Cards. Quería ser dueño de su propia historia y de su legado. Exacto.
Quería ser recordado por sus logros, no por ser una celebridad. Y en el plano más personal, ¿qué sabemos de él? Mencionamos antes a su primera esposa, Janet, y a su hija Karen, que murió muy pequeña. Sí, la muerte de su hija Karen a los 2 años por un tumor cerebral inoperable fue en 1962, justo antes de ser seleccionado como astronauta. Fue una tragedia terrible que marcó profundamente a la familia, aunque él raramente hablaba de ello en público. Tuvo otros 2 hijos con Janet, Eric y Mark. Y su matrimonio con Janet duró muchos años, pero acabó en divorcio. Sí, se divorciaron en 1994, después de 38 años de matrimonio. Las presiones de su fama y su carácter reservado parece que pasaron factura a la relación. Ese mismo año se volvió a casar con Carol Held Knight, a la que había conocido unos años antes, y con la que compartió el resto de su vida. En cuanto a sus creencias, él se definía como deísta, ¿no? Creía en un poder creador, pero no en un Dios personal que interviniera en el universo. Eso es lo que él mismo expresó. Hubo un bulo recurrente que afirmaba que se había convertido al Islam tras oír la llamada a la oración en la Luna, pero eso fue completamente desmentido por él y por fuentes oficiales. Parece que se originó por una confusión y se extendió sin fundamento. Tenía también un vínculo curioso con Escocia por sus ancestros. Sí, por su ascendencia escocesa e irlandesa. Visitó Escocia y fue nombrado Freeman honorario de Langholm, el hogar ancestral del clan Armstrong. Y mantuvo su pasión por volar durante toda su vida, especialmente los planeadores, el vuelo sin motor. Disfrutaba de la sensación pura de volar. Incluso tuvo algún percance más, como una lesión grave en un dedo. Sí, trabajando en su granja, se le enganchó el anillo de casado en la rueda de un camión y le arrancó la punta del dedo anular. Lo recuperó y se lo reimplantaron los médicos. Y en 1991 tuvo un ataque cardíaco leve mientras esquiaba con amigos, pero se recuperó bien. Una vida larga y, a pesar de su discreción, no exenta de eventos. Hasta que llegamos a 2012. Sí, en agosto de 2012, poco después de cumplir 82 años, se sometió a una cirugía para instalar un bypass coronario, para tratar una obstrucción en las arterias. La cirugía en sí pareció ir bien, pero surgieron complicaciones postoperatorias. Y falleció pocos días después, el 25 de agosto. Exacto. Falleció a los 82 años debido a esas complicaciones. Su muerte provocó una enorme conmoción y una oleada de tributos en todo el mundo. El presidente Obama le llamó uno de los mayores héroes americanos, no solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. Y su familia emitió un comunicado muy emotivo, ¿verdad? Sí, un comunicado muy recordado donde le describían precisamente como un héroe americano reacio que siempre creyó que solo estaba haciendo su trabajo. Y pedían al público que, como homenaje, la próxima vez que caminaran bajo una noche clara y vieran la luna sonriéndoles, pensaran en Neil Armstrong y le guiñaran un ojo. Un bonito gesto. Sus compañeros de Apolo 11, Aldrin y Collins, también le rindieron homenaje, claro. Por supuesto. Y el administrador de la NASA de entonces, Charles Bolden. Se celebró un funeral privado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Atlántico durante una ceremonia a bordo del buque de la Marina USS Philippine Sea. Aunque años después salió a la luz una información delicada sobre su muerte. Sí, en 2019, The New York Times reveló, basándose en documentos filtrados, que la familia de Armstrong había presentado una demanda por negligencia médica contra el hospital donde fue operado, alegando que los cuidados postoperatorios fueron inadecuados y causaron su muerte. La demanda se resolvió con un acuerdo confidencial por el que el hospital pagó $6 millones a la familia. Una coda triste y compleja a su vida. Pero su legado principal es, sin duda, el de la exploración y el logro. Absolutamente. Recibió las más altas condecoraciones civiles de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla de Honor Espacial del Congreso, la Medalla de Oro del Congreso. Y hay infinidad de lugares y cosas que llevan su nombre. Un cráter en la Luna, un asteroide, escuelas, museos como el Armstrong Air and Space Museum en su ciudad natal, Wapakoneta, aeropuertos, centros de investigación de la NASA, incluso un buque oceanográfico de la Marina, el RV Neil Armstrong. Y su historia ha sido contada en la biografía autorizada First Man y en la película del mismo nombre. Incluso sus objetos personales y archivos han sido donados o subastados, generando gran interés en la exploración espacial.
Creía que una misión a Marte sería técnicamente más fácil que lo fue Apolo en su momento, aunque más cara. Y fue muy crítico con la cancelación del programa Constellation de la NASA, que planeaba volver a la Luna. Siempre mirando hacia adelante. No es de extrañar que en encuestas, como una de la Space Foundation en 2010, fuera elegido el héroe espacial más popular. Su figura condensa muchas cosas: la habilidad técnica llevada al extremo, el coraje frente a lo desconocido y una notable, casi anacrónica, contención personal en la era de la fama. Esa combinación única del piloto consumado, el ingeniero meticuloso y el comandante sereno fue, posiblemente, lo que le hizo la persona ideal, quizás la única persona capaz, de afrontar con éxito todos los imprevistos y la presión del primer aterrizaje lunar. Hemos recorrido, pues, la increíble trayectoria de Neil Armstrong. Desde ese niño de Ohio fascinado por los aviones, pasando por el piloto naval probado en combate, el ingeniero y piloto de pruebas que desafió los límites de la atmósfera, hasta convertirse en el astronauta que dio ese salto gigante para la humanidad, y finalmente, el hombre que eligió la discreción y la privacidad frente a la fama global que le acompañó siempre. Sí, una vida realmente extraordinaria. Y nos deja, creo, una reflexión interesante sobre qué entendemos por heroísmo y cómo recordamos a estas figuras. En una época como la nuestra, que a menudo celebra la extroversión, la visibilidad constante, la figura de Armstrong, con esa competencia tranquila, esa excelencia discreta y ese rechazo a convertirse en un icono mediático vacío, resulta especialmente singular, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Quizás nos obliga a preguntarnos qué valoramos más en aquellos que alcanzan hitos que cambian la historia: ¿la proeza técnica y humana en sí misma, o la forma en que la persona maneja el impacto y la responsabilidad que esa proeza conlleva? Es algo sobre lo que pensar, ¿no? ¿Cómo definimos y recordamos a nuestros héroes en el siglo XXI? Ahí lo dejamos. Hola, hoy nos adentramos en un territorio fascinante, a veces desconcertante, pero siempre profundo: la cábala. Hola, sí, una palabra que evoca mucho misterio, ¿verdad? Totalmente. Vamos a intentar descorrer un poco el velo de esta escuela de pensamiento esotérico dentro del misticismo judío. Un mundo complejo, sin duda. Tenemos delante material de referencia bastante detallado, como una especie de mapa enciclopédico que nos va a guiar. Muy útil para no perdernos. Nuestra misión hoy es extraer las ideas clave, entender su contexto histórico y, sobre todo, captar por qué esta tradición ha sido tan influyente y sigue resonando. Sí, y ofrecer una exploración que sea clara, pero que no simplifique en exceso, porque la riqueza está en los matices. Exacto. Queremos claridad sin perder la profundidad. Así que, prepárense. Hablaremos de conceptos que, desafían nuestra forma habitual de pensar. Y un papel protagonista para el ser humano que quizás sorprenda a más de uno. Pues sí, ¿Empezamos este viaje? vamos allá. Bueno, vayamos al nombre. Kabbalah. En hebreo, Kabbalah significa literalmente recepción o tradición. Ya el propio nombre nos da una pista enorme. Claro, indica que es algo recibido, algo transmitido. Es una disciplina, un método, una forma de ver el mundo dentro del judaísmo místico. Y a quien se dedica a esto, al estudioso practicante, se le llama mekubbal. El receptor. Justo. Y eso de recepción es fundamental. La cábala no se ve a sí misma como una invención humana, digamos, Ajá. sino como la revelación del significado más profundo, el que estaba oculto, de los textos sagrados judíos. La Torá, el Talmud, toda la literatura rabínica, esotérico, que llaman Sod, el secreto. Va más allá del significado literal, el Peshat, o el alegórico, Remes, o incluso el interpretativo, Derash. Busca el corazón, ¿no? El alma de la tradición. Eso es. Y también intenta explicar el porqué último de las prácticas religiosas, de las mitvot, los mandamientos. Les da una dimensión cósmica. Y aunque se nutre de misticismos anteriores. Sí, como el misticismo del Merkabá, el del carro celestial de Ezequiel, que es fascinante pero distinto. La cábala desarrolla un lenguaje y unos conceptos propios, muy, muy característicos. Entendido. O sea, no es pura especulación, sino un intento de entender la propia tradición desde dentro, buscando su núcleo oculto. ¿Y dónde y cuándo empieza a tomar forma esto de manera más
reconocible. Bueno, aunque hay raíces y precursores muy antiguos, la cábala como sistema, ya más estructurado, con textos propios, emerge con fuerza entre los siglos XII y XIII. Plena Edad Media. Exacto. Y el estelario geográfico es súper interesante. El sur de Francia, lo que era Occitania, Provenza, Languedoc y también la España de la época, tanto Al-Ándalus como los reinos cristianos. Un crisol cultural, ¿no? Totalmente. Ahí, en ese ambiente, aparecen textos como el Sefer Jabair, el libro de la claridad, allá por Provenza, hacia 1175 más o menos. Y ese ya introduce ideas clave. Sí, ya habla de las Sefirots, por ejemplo, que serán centrales. Pero el granito, la obra cumbre que va a definir la cábala para siempre, ese es el Zohar. El Zohar. Ese sí que es un nombre que resuena incluso fuera de estos círculos. ¿Qué sabemos de él? Pues mira, es una obra monumental, escrita en un arameo muy peculiar, muy estilizado. Se presenta como un comentario místico sobre la Torá. Un comentario. Sí, pero lleno de relatos, de simbolismos, de diálogos entre Rabí Shimon Bar Yochai, que fue un sabio del siglo II, y sus discípulos. Es muy narrativo a veces. Del siglo II, pero hemos dicho que surge en el XIII. Ahí está la cuestión. La mayoría de los académicos hoy creen que fue escrito principalmente por un cabalista castellano, Moisés de León, a finales del siglo XIII. Vaya. Pero él lo presentó como si fuera un manuscrito antiguo que había descubierto. Y claro, esa atribución a una figura tan venerada como Shimon Bar Yochai le dio una autoridad inmensa casi desde el principio. Entiendo. Una estrategia para darle legitimidad, quizás. Podría ser. O quizás él mismo creía en esa conexión. El caso es que el Zohar se convierte en el texto canónico de la Cábala. En algunos círculos místicos, su autoridad llega a ser casi comparable a la del Talmud. Impresionante. O sea que tenemos este florecimiento medieval en Provenza y España con el Zohar como pieza central indiscutible. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? No, que va, ni mucho menos. La Cábala vive una transformación y un renacimiento espectacular en el siglo XVI. Otro cambio. Sí, y el epicentro se traslada. Nos vamos a Safed, una pequeña ciudad en la Galilea que entonces era parte del Imperio Otomano. Safed. Safed. Se convierte en un hervidero de actividad mística. Piensa que muchos cabalistas importantes huyen allí tras la expulsión de los judíos de España en 1492 Claro, buscan un nuevo hogar. y encuentran un lugar donde florecer. Allí encontramos a figuras enormes como Moshe Cordovero, conocido como el Ramak. ¿Qué hizo él? Cordovero realizó una gran síntesis de toda la cábala anterior. Ordenó, explicó su obra Parder Rimonim, el Jardín de las Granadas, es una enciclopedia cabalística, digamos. Puso orden. Sí, pero entonces llega la figura que realmente revoluciona la cábala y la lleva a una nueva dimensión, Isaac Luria. Isaac Luria. El Arizal, ¿no? El león santo. Ese mismo. Suena importante, y lo fue. Vaya si lo fue. ¿Qué hizo que sus enseñanzas fueran tan transformadoras? Pues fíjate, Luria vivió muy poco tiempo en Safed, apenas un par de años antes de morir, muy joven, con menos de 40 años. Qué poco. Poquísimo. Y además enseñó sobre todo oralmente a un círculo muy reducido de discípulos. El principal fue Jaime Vital, que es quien luego pondría por escrito sus complejas doctrinas. O sea que conocemos a Luria sobre todo a través de Vital. Fundamentalmente, en obras como Ed Chaim, el árbol de la vida, y lo que enseña Luria es, es un nuevo y dramático mito cosmogónico. Un mito. ¿Cómo? Ya no es solo una emanación ordenada y perfecta desde el infinito. La cábala luriánica introduce una historia cósmica llena de tensión, de drama. A ver. Habla de una contracción inicial de Dios para crear espacio para el mundo. Eso es el Chinzum. Dios se contrae. Sí, como si se retirara hacia sí mismo para dejar un vacío. Luego emana su luz divina en una especie de vasijas primordiales, pero esas vasijas no pueden contener tanta intensidad de luz y se rompen. Es la Shevirat Akelim, la ruptura de las vasijas. Se rompen. Espera, eso suena intenso. Contracción, ruptura. Esto cambia bastante la imagen de una emanación divina perfecta y ordenada, ¿no? Exactamente. Es un cambio radical. Introduce la idea del exilio, de la imperfección, de la fractura, dentro del propio proceso divino de la creación. Uf. Y de esa ruptura surge el mal, el caos.
El mal y el sufrimiento en el mundo no son vistos simplemente como una ausencia de bien, sino como una consecuencia directa de esa ruptura de las vasijas, primordial. Los fragmentos rotos, las klipot o cáscaras, caen y atrapan chispas de la luz divina original. Vale, entonces el mal tiene un origen casi estructural, En la propia creación. podría decirse así. Y aquí viene lo más revolucionario de Luria. La humanidad tiene un papel activo y central en la reparación de este cosmos fracturado. Esa es la tarea del Tikkun, o Tikkun Olam. Reparar el cosmos, nosotros. Sí, nuestras acciones, especialmente las mitzvot, los mandamientos, pero realizadas con la intención mística adecuada, la kávana. Esas acciones pueden liberar las chispas de santidad que quedaron atrapadas en la ruptura y ayudar a restaurar la armonía divina original. Vaya responsabilidad. Le da un propósito cósmico al actuar humano. Esa idea del Tikkun Olam, la reparación del mundo, es potentísima. Ha tenido muchísima influencia, ¿verdad? Incluso fuera de la Cábala. Absolutamente. Aunque su significado original es profundamente teosófico y místico, esta idea de que los seres humanos tenemos la responsabilidad de reparar el mundo ha resonado muchísimo en el pensamiento y la acción social judía moderna, por ejemplo. Claro. Y la cábala luriánica se difundió enormemente, en gran parte gracias al movimiento jasídico, que surgió en Europa del Este en el siglo XVIII. El casidismo. Sí, el hasidismo popularizó muchas ideas cabalísticas, aunque las tradujo a una espiritualidad quizás más accesible, más centrada en la alegría, el fervor, la presencia de Dios en lo cotidiano. Y más recientemente, en el siglo XX. Ahí entra la figura clave de Gershom Scholem. Él rescató la cábala del olvido académico, la estudió con rigor histórico y filológico y la estableció como un campo de estudio serio, revelando su inmensa riqueza intelectual y espiritual. Le debemos muchísimo. Vale, hemos trazado a grandes rasgos la historia. Orígenes medievales, el Zohar, el giro dramático de Luria en Safed y su difusión posterior. Ahora, si te parece, profundicemos en algunos de esos conceptos clave que hemos ido mencionando. Perfecto. Empecemos por el principio de todo, la idea de Dios. Mencionaste antes que la Cábala distingue aspectos. Sí, esta es de las ideas más fundamentales y a la vez más sutiles. Es crucial. Los cabalistas distinguen entre Dios en su esencia absoluta, totalmente oculto, trascendente. Lo inalcanzable. Exacto. A eso lo llaman Ein Sof, Ein Sof. Literalmente significa sin fin o infinito. Y luego está Dios tal como se manifiesta, como actúa en la creación, como se relaciona con nosotros. Son dos dioses. No, no en absoluto. La cábala es radicalmente monoteísta. Son dos aspectos del único Dios. El Ein Sof es el misterio último. Está más allá de cualquier nombre, de cualquier atributo, de cualquier descripción que podamos hacer. Es tan puro, Radicalmente otro. tan otro. Que según la Cábala, la propia Torah, la Biblia, no habla directamente de él, de la Ein Sof. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, YHWH, Elohim, Adonai, se refieren a sus manifestaciones, a sus atributos revelados, no a esa esencia última e incognoscible. Ein Sof, sin fin, suene casi como el vacío o algo imposible de concebir siquiera. Si es tan incognoscible, ¿cómo puede surgir algo de él? ¿Cómo puede haber creación o relación? Esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo lo infinito genera lo finito? El Ein Sof no es un vacío estático, ojo, sino una plenitud dinámica, ilimitada, la fuente de toda realidad posible e imposible. Ya. ¿Cómo interactúa con lo finito? Bueno, pues la respuesta cabalística principal es a través de las Sefirot. Las Sefirot. Las hemos mencionado antes. 10, ¿verdad? 10, singular, Séfira. Son como emanaciones, atributos, poderes divinos. Actúan como canales o como vestiduras a través de las cuales la luz infinita del Ein Sof se filtra, se modula, se organiza, para poder manifestarse y crear los mundos sin aniquilarlos. Como filtros de luz. Exacto. Imagina una luz cegadora, insoportable. Necesitas filtros de colores, diafragmas, para poder percibirla, para trabajar con ella. Las Sefirot son esos filtros, esos estadios intermedios entre el infinito absoluto y nuestra realidad. 10 Sefirot. He visto diagramas, a veces los llaman el árbol de la vida. Son como 10 aspectos de Dios. Son aspectos de la manifestación de Dios, insisto, no de su esencia, Ein Sof.
Es crucial no confundirlas con 10 dioses distintos. Son los atributos a través de los cuales el Dios único interactúa con la creación y también a través de los cuales nosotros podemos intentar relacionarnos con él. ¿Y cuáles son? ¿Tienen nombres? Sí, claro, tienen nombres muy evocadores. Empiezan por Keter, la corona, que es la voluntad primordial, lo más cercano al Ein Sof. Luego vienen Chokmah, la sabiduría, y Binah, el entendimiento, que forman una tríada intelectual. ¿Tríada más emocional o ética? Geset, que es el amor, la bondad expansiva, Geborah, el poder, el juicio, el rigor, la restricción necesaria, y Tiferet, que es la belleza, la armonía, la compasión, el equilibrio entre las dos anteriores. Bondad y rigor equilibrados por la belleza. Interesante. Muy importante ese equilibrio. Luego vienen Netzach, la victoria o la eternidad, Hod, el esplendor o la gloria, y Yesod, el fundamento, que canaliza todo lo anterior. ¿Y la 10ª? La 10ª es Malkuth, el reino. Es la más cercana a nosotros. Representa la presencia divina inmanente en el mundo, la Shekinah. Y forman una estructura, el árbol. Sí, forman una estructura interconectada. Se suele representar como un árbol con ramas y senderos o a veces como una figura humana, el Adam Kadmon, el hombre primordial. Esto muestra que no son estáticas, sino que forman un organismo vivo, dinámico. Y mencionaste antes que no son solo conceptos cósmicos, sino también éticos. Ahí es donde se pone interesante para nosotros, ¿no? Exactamente. Aquí es donde la Cábala conecta lo cósmico con lo humano, de una forma muy, muy íntima. Cada Sefirah representa no solo un poder divino, sino también una cualidad ética o psicológica que el ser humano debe cultivar y, sobre todo, equilibrar en su propia vida. O sea, imitar a Dios, por así decirlo. Eso es, la imitatio Dei. Por ejemplo, Chesed, la bondad, debe ser equilibrada por Geburah, el rigor justo. Un exceso de bondad sin juicio puede ser perjudicial, y un exceso de rigor sin compasión lleva a la crueldad. El equilibrio es clave. Fundamental. Tiferet, la belleza o la compasión, es la que armoniza estos opuestos. Vivir éticamente, según la Cábala, es caminar por las sendas de este árbol de la vida interior, es reflejar el equilibrio divino. Hay textos enteros dedicados a esto, como el Tomer de Bora, la palmera de Débola, de Cordovero, que es básicamente una guía ética sobre cómo emular las cualidades de cada sefirá en la vida diaria. Qué práctico, dentro de lo abstracto. Y los justos, los tzadikim, son precisamente aquellos que encarnan este equilibrio y con sus acciones ayudan a mantener la armonía no solo en sí mismos, sino en todo el cosmos. Sus vidas tienen un impacto cósmico. Entiendo, el microcosmos humano reflejando y afectando al macrocosmos divino a través de la ética. Fascinante. Y en la Cábala luriánica, estas sefirot se vuelven aún más complejas. Mencionaste algo llamado Partufim. Sí, Luria lleva esto un paso más allá. Desarrolla la idea de los parchufim. Se traduce a veces como rostros divinos o personas divinas, aunque hay que tener cuidado con esa palabra. ¿Por qué? Porque no se refiere a personas como nosotros, claro. Son configuraciones más dinámicas y estructuradas de la Sefirot. En lugar de verlas como 10 atributos algo separados, los Parchufim las agrupan en constelaciones que funcionan como arquetipos divinos interactuantes. Arquetipos. Sí, a menudo se describen con un lenguaje antropomórfico muy rico. Se habla del padre, Abba, la madre, Imma, el hijo, Zeirampin, o la hija, Nukba. Son como los personajes principales en ese drama cósmico luriánico de la ruptura y la reparación del que hablábamos. Vale, como actores en la escena cósmica. Exacto. Esto permite una comprensión mucho más compleja y dinámica de las interacciones dentro de la propia divinidad y entre la divinidad y el mundo. Pero, ojo, es importante no tomar este lenguaje antropomórfico de forma literal. Claro, es simbólico. Es simbólico. Ya Maimónides, el gran filósofo racionalista, había criticado duramente siglos antes cualquier descripción física o antropomórfica de Dios. Los cabalistas siempre argumentaron que este lenguaje era la única forma humana de hablar de procesos divinos que son en esencia inefables. Tiene sentido usar metáforas para lo inefable. Hablando de estructuras, también se mencionan a veces 4 mundos descendentes: Atzilut, Bería, Yetzira, Asía.
¿Cómo encajan en este cuadro? Son como niveles de realidad o planos de existencia que descienden gradualmente desde la proximidad al Ein Sof hasta nuestro mundo físico y material. ¿Una escalera hacia abajo, digamos? Algo así. Atzilut, el mundo de la emanación, es el más elevado, el mundo de las Sefirot puras, casi indiferenciado de la divinidad misma. Luego viene Bería, el mundo de la creación, donde ya hay algo más de forma. Es el mundo de los tronos divinos, de las almas superiores. Ujú. Después, Yetzirá, el mundo de la formación, que es el reino de los ángeles, de las estructuras arquetípicas. Y finalmente, Asía, el mundo de la acción o realización. Este incluye nuestro universo físico, pero también su contraparte espiritual más inmediata. Y a veces se añade otro más. Sí, a veces se habla de un nivel primordial, Adam Kadmon, el hombre primordial, que estaría incluso antes de Atzilut, como el plano arquetípico de toda la creación. Es como una gran cadena del ser, donde cada nivel emana del anterior y, en cierto modo, oculta progresivamente la luz divina original. Pero conectados. Fundamentalmente conectados. Lo que hacemos aquí abajo, en Asiá, tiene repercusiones en todos los mundos superiores, y viceversa. Todo está interrelacionado. Y esta idea lleva a una visión que a veces se llama panenteísta. Panenteísta. Sí, la idea de que Dios está en todo y todo está en Dios, aunque Dios también trasciende el todo. No es panteísmo simple, Dios igual a todo, sino que todo existe dentro de Dios. El hasidismo va a enfatizar esto muchísimo, la tarea de encontrar la divinidad oculta en cada aspecto de la realidad material, por mundano que parezca. Si todo emana de Dios, y Dios está en todo, volvemos a la pregunta difícil. ¿De dónde sale el mal? Si las vasijas se rompieron en el esquema luriánico, fue un accidente cósmico, un error en el plan divino. Es una de las preguntas más profundas y más difíciles que aborda la Cábala, claro. La respuesta lurianica de la Shevirá, la ruptura de las vasijas, es una forma de explicarlo sin atribuir el mal directamente a la voluntad de Dios. ¿Cómo? La idea es que esas vasijas primordiales, las sefirot, en un estado inicial, no pudieron contener la intensidad de la luz divina que emanaba del Ein Sof y simplemente se rompieron. ¡Pum! Demasiada potencia. Demasiada luz para tan poca capacidad inicial. Los fragmentos rotos, que llaman klipot, literalmente cáscaras o cortezas, cayeron y formaron el reino de el otro lado, la Sitra Achra. El lado oscuro. Algo así, una especie de sombra o parodia de la santidad. Y lo crucial es que al caer, estas cáscaras atraparon chispas de la luz divina original, las Nitzotzot, en su interior. El mal surge de estas cáscaras y de la mezcla resultante de luz y oscuridad, de orden y caos. Entonces, ¿no es un error divino? No se ve tanto como un error, sino quizás como una consecuencia inevitable del proceso de crear un mundo finito, con separación y libre albedrío, a partir de una fuente infinita y unificada. O incluso, desde una perspectiva más radical y difícil, como una etapa necesaria en un plan divino más profundo. Necesaria. Sí, donde la superación del mal y la reunificación de todas esas chispas dispersas a través del tikkun, de la reparación, conducen a un estado final que es incluso más elevado y más consciente que el estado de perfección inicial, antes de la ruptura. Una especie de final feliz cósmico tras la tragedia. O sea, el mal como un subproducto necesario, o incluso como parte de un proceso que lleva a un bien mayor. Y las klipoth, las cáscaras, son como fuerzas demoníacas entonces. Destrucción, de negatividad, de egocentrismo, se las describe como eso, como cáscaras vacías que rodean la santidad, la ocultan y a la vez se alimentan parasitariamente de ella. Ya. Y el pecado humano, según esta visión, lo que hace es fortalecer a las klipoth, les da más energía, más poder para ocultar la luz divina. ¿Y las buenas acciones? Hacen lo contrario. Las buenas acciones, las mitzvot, hechas con kavaná, debilitan las cáscaras y liberan esas chispas de santidad atrapadas, contribuyendo poco a poco al tikkun, a la reparación general. ¿Y la cábala anterior a Luria cómo veía el mal? También hablaba de la Sitra Achra, del otro lado. A veces lo veían como una emanación desequilibrada de la sefirá de Gebura, del rigor o el juicio, cuando se manifiesta sin el contrapeso de Chesed, la bondad, el exceso de juicio sin misericordia. ¿Un desequilibrio? Sí. Y el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén se interpreta a menudo como el evento que introdujo esta dualidad fundamental, esta separación en la experiencia humana. Al elegir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la multiplicidad, la dualidad, en lugar de permanecer conectados al árbol de la vida, que representa la unidad.
Esto nos lleva de nuevo, y es un tema recurrente, al papel humano. Si nuestras acciones pueden reparar el cosmos o fortalecer el otro lado. Es una responsabilidad enorme. ¿Cómo entiende la Cábala al ser humano, a su alma? Pues lo ve como un microcosmos, un reflejo directo de la estructura divina, de la Sefirot y de los 4 mundos. Nuestro cuerpo y nuestra alma corresponden a esas estructuras superiores. ¿El alma también? Sí. Y el alma no es una entidad simple, monolítica. Tiene varios niveles o capas. Los 3 más mencionados habitualmente son Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Qué son? Nefesh es el alma más básica, la vital, la instintiva, la que está más conectada al cuerpo físico y sus necesidades. Luego está Ruach, el espíritu, que está más ligado a las emociones, a la conciencia moral, al habla. Y Neshama es el nivel superior, el alma intelectual y espiritual, la chispa divino dentro de nosotros que anhela volver a su fuente en Dios. Y a veces hay más niveles. Sí, en algunas tradiciones se añaden niveles aún más altos y sutiles. Chaya, la fuerza vital divina que da una conciencia de unidad con todo, y Yeidá, la unicidad, que representa la unión más íntima y esencial con Dios, un nivel casi inaccesible en vida. ¿Y cómo se activan o desarrollan estos niveles? A través del esfuerzo espiritual, el estudio profundo de la Torá, la práctica consciente de las mitzvot, la oración con intención, Kavaná, la meditación, todo eso ayuda a despertar y refinar estos niveles superiores del alma. Y aquí encaja otro concepto que mencionaste que la Cábala popularizó mucho. La reencarnación. El Gilgul. ¿Cómo se relaciona con esta estructura del alma y con el Tikkun? El Gilgul Neshamot, que significa literalmente ciclos o transmigración de las almas, es absolutamente fundamental en la Cábala, sobre todo a partir del Uria. ¿No estaba antes? No de forma tan explícita o central. No está claro en la Biblia o el Talmud, y de hecho algunos filósofos racionalistas como a Maimónides lo rechazaron, pero los cabalistas lo vieron como una consecuencia lógica de la justicia divina y sobre todo del proceso de Tikkun. ¿Por qué? Porque si un alma no completa su misión en una vida, si no rectifica sus faltas o no cumple su parte en la reparación cósmica, ¿Qué pasa? la reencarnación ofrece la oportunidad de volver en otro cuerpo para continuar ese trabajo pendiente. Una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Exacto. Cada alma, según Luria, tiene una raíz específica en el alma primordial de Adán y Eva y tiene una tarea particular asignada en el gran plan del Tikkun. El Gilgul es el mecanismo por el cual las almas cumplen su parte a lo largo de las generaciones. Luria lo sistematizó con muchísimo detalle, conectándolo incluso con ideas como el Ibur, que es cuando un alma justa puede impregnar o ayudar temporalmente a otra alma necesitada. Fascinante. Se nota cómo Luria creó un sistema muy completo. Sí, muy coherente internamente, aunque complejísimo. El Tzimtzum, contracción, la Shevirá, rotura, y el Tikkun, reparación, son los 3 grandes pilares de su cosmología, que luego se reflejan a nivel individual en el Gilgul. Es un sistema increíble. Hemos hablado de Dios, la creación, el mal, el ser humano, la reparación. ¿Qué hay del lenguaje y de los textos mismos? Mencionaste antes la importancia de las letras hebreas. Sí, la Cábala tiene un profundísimo misticismo lingüístico. Para los cabalistas, el lenguaje hebreo no es una simple convención humana para comunicarnos. ¿Qué es entonces? Es la herramienta misma de la creación divina. Dios crea el mundo hablando, hágase la luz, etc. Las 22 letras del alfabeto hebreo son consideradas las fuerzas espirituales primordiales, los ladrillos con los que se construye la realidad. Las letras como fuerzas. Sí, sus formas gráficas, sus nombres y, muy importante, sus valores numéricos. Todo eso contiene secretos profundos. Hay un método llamado gematria que consiste en buscar significados ocultos relacionando palabras o frases que tienen el mismo valor numérico total. La numerología hebrea. Podríamos llamarlo así, aunque es mucho más complejo. Y hay un texto muy antiguo y enigmático, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que es considerado un precursor de la Cábala y que describe precisamente la creación del universo a través de las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. O sea, números y letras como base de todo. Exacto. Y por eso, para los cabalistas, la Torá, el texto sagrado por excelencia, no es solo un libro de leyes de historias. Es un organismo vivo. Es un mapa del cosmos y de la divinidad misma. Un mapa. Sí, cada palabra,
cada letra, incluso los pequeños trazos y coronitas que a veces adornan las letras en los rollos de la Torá, todo tiene significados ocultos en múltiples niveles de interpretación. Se llega a decir que la Torá entera es, en su esencia más profunda, un único y larguísimo nombre de Dios. ¡Qué idea! Y que, por tanto, hay infinitas formas de leerla y de interpretarla, correspondientes a las infinitas almas y perspectivas humanas a lo largo del tiempo. Cada persona puede encontrar su propio camino en ella. Infinitas interpretaciones. Eso conecta perfectamente con la idea del Ein Sof inabarcable que decías al principio. Justamente. ¿Y cuáles son entonces los textos clave que alguien interesado debería conocer, además del Zohar y ese Sefer Yetzirah tan antiguo? Bueno, como dijimos, el Sefer Habair es importante para la Cábala temprana, la provenzal, para la gran síntesis sistemática que hizo Cordovero antes de Luria, su Parder Rimonim, Jardín de Granadas, es fundamental, aunque es denso. ¿Y para Luria? Para Luria, como lo conocemos a través de Jaime Vital, la obra principal es el Etz Chaim, Árbol de la Vida. Pero hay muchísimos otros textos, comentarios sobre el Zohar, tratados sobre temas específicos, manuales de meditación. Es una literatura vastísima, acumulada durante siglos. Y mencionaste también la pseudoepigrafía. Sí, esa tendencia en los textos más tempranos a atribuir obras que eran en realidad medievales a figuras muy antiguas y veneradas, como Abraham para el Sefer Yetzirah o Shimon Bar Yochai para el Zohar, era una forma de conferirles autoridad sagrada, de conectarlas con esa recepción original de la tradición. Entendido. Hemos hablado muchísimo de la cábala dentro del judaísmo, pero también tuvo un impacto fuera, ¿no es así? Mencionaste antes la cábala cristiana y la hermética. Sí, eso es interesante también. A partir del Renacimiento, en Europa hubo un interés creciente por los textos antiguos, por el hebreo, por las fuentes originales, y algunos eruditos cristianos, como Pico de la Mirandola en Italia o Johannes Rücklin en Alemania, se interesaron muchísimo por la cábala. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Bueno, creyeron ver en ella supuestas confirmaciones de doctrinas cristianas. Por ejemplo, interpretaban la Sefirot o ciertas ideas sobre el Mesías de forma que encajaran con la Trinidad o la divinidad de Jesús. La usaron un poco con fines apologéticos para intentar convertir a judíos o validar el cristianismo. Eso dio lugar a la llamada cábala cristiana. Ya. ¿Y la hermética? Esa es una corriente paralela y quizá más influyente a largo plazo en el mundo esotérico occidental, figuras ligadas al ocultismo, a la alquimia, a la astrología, como Paracelso, Agripa von Nettesheim, y mucho más tarde, ya en el siglo XIX y XX, órdenes como la Golden Dawn. La Golden Dawn, sí. Pues integraron elementos de la cábala, sobre todo el diagrama del árbol de la vida, con las 10 sefirot y los 22 senderos, en sus propios sistemas sincréticos. Los mezclaron con el tarot, con la magia ceremonial, con la mitología egipcia, de todo un poco. O sea, una mezcla. Sí, eso es lo que se conoce como cábala hermética. A veces se escribe con Q, Kuabalá o K, cábala, para intentar diferenciarla de la tradición judía original. Y es importante entender esa diferencia, ¿En qué sentido? porque estas adaptaciones a menudo descontextualizan los conceptos judíos de su marco original, la Torá, la ley judía, la comunidad. Los reinterpretan de formas muy radicales y los usan para fines como la magia práctica o el desarrollo personal individualista, que son bastante ajenos o como mucho muy marginales en la cábala judía tradicional. ¿Qué es más una vía mística y teosófica dentro del judaísmo? Exactamente, una vía para entender a Dios y cumplir la voluntad divina, no tanto para adquirir poderes o manipular la realidad. Es una distinción importante. Entendido. Y volviendo al propio judaísmo, ¿la cábala fue siempre aceptada sin más? ¿O hubo resistencias, críticas internas? ¿Qué va? Claro que hubo debates y críticas, a veces muy fuertes. Ya mencionamos la tensión inicial con el racionalismo filosófico tipo Maimónides, sobre todo por el lenguaje antropomórfico de la Sefirot o los Partsufim. Sí. 7. Escribió un libro argumentando que era una falsificación medieval, por ejemplo. Anda. Y sobre todo, hubo mucha controversia y cautela después de la enorme crisis mesiánica que provocó Sabbatai Zevi en el siglo XVII. El falso Mesías. Sí. Él y sus seguidores usaron muchas ideas de la cábala luriálica, la ruptura, el tikún, las chispas, para justificar sus afirmaciones mesiánicas y más tarde incluso para justificar acciones que rompían abiertamente con la ley judía, como su conversión al Islam.
Eso debió ser un shock tremendo. Tremendo. Y el movimiento posterior de Jacob Frank en el siglo XVIII llevó esto todavía más lejos hacia un antinomismo radical, una postura en contra de la ley. Estas interpretaciones heréticas hicieron que muchos rabinos miraran la cábala con sospecha o quisieran restringir su estudio solo a eruditos maduros y muy preparados. Claro, por el peligro de malas interpretaciones. Exacto. Y también hubo debates más teológicos, por ejemplo, sobre si la cábala implicaba una distinción esencial, casi ontológica, entre las almas de los judíos y las de los no judíos. Algunos textos, como el Tania, que es un texto fundamental del hasidismo Chabad, parecen sugerirlo. Y otros no. Otros cabalistas, como Elia Ben Amodeg en el siglo XIX, propusieron lecturas mucho más universalistas. Así que ha habido tensiones internas. La propia complejidad y el carácter esotérico de la cábala siempre generaron cierta cautela, en algunos sectores más racionalistas o conservadores. ¿Y cómo se ve la cábala hoy en día en las distintas corrientes del judaísmo moderno? ¿Sigue siendo relevante? Sí, la situación es muy diversa, pero sigue siendo relevante. En el mundo ortodoxo, en general, la cábala, el Zohar, las enseñanzas de Luria, es venerada y estudiada. Se considera parte integral de la Torá oral, de la tradición recibida, ¿En todos los grupos ortodoxos? especialmente en el mundo jaredí, tanto el hasídico, donde es central, como el no hasídico, los llamados mitnagdim o lituanos, y también en muchos círculos del sionismo religioso, donde a menudo se le da una interpretación nacionalista a mística. Pero hay excepciones. Sí, todavía existen corrientes minoritarias dentro de la ortodoxia que mantienen una postura más racionalista, más maimonidiana, y son críticas con la cábala o le restan importancia. ¿Y fuera de la ortodoxia? Pues los movimientos no ortodoxos, conservador, reformista, reconstruccionista, tuvieron una historia curiosa con la cábala. En sus inicios modernos, en el siglo XIX y principios del XX, tendieron a rechazarla. La veían como algo irracional, supersticioso, contrario al espíritu de la modernidad y la ilustración que querían abrazar. ¿La barrieron bajo la alfombra? Un poco sí. Pero desde finales del siglo XX ha habido un renacimiento espectacular del interés por la cábala y el misticismo judío en estas corrientes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Quizá por una búsqueda de mayor profundidad espiritual, de raíces, de alternativas al racionalismo puro. Hoy en día integran selectivamente muchas ideas y prácticas cabalísticas y asídicas en su teología, en la liturgia, en la espiritualidad personal. A menudo se habla de neo-hasidismo. Interesante ese retorno. Sí. Y, por supuesto, el estudio académico de la cábala es un campo muy activo y muy respetado en universidades de todo el mundo. Se sigue investigando, publicando, debatiendo, gracias a la continuación del trabajo de pioneros como Scholem, por figuras como Moshe Idel, Eliot Wolfson y muchísimos otros. O sea que no para. No. Y además existen también organizaciones modernas que enseñan cábala con enfoques muy diversos, algunas más tradicionales, otras con una orientación más universalista o psicológica, y algunas como el famoso Kabbalah Center, que han sido bastante controvertidas por su enfoque popularizador y a veces comercial. Un panorama complejo y vivo. Parece que, lejos de ser una reliquia del pasado medieval, la cábala sigue siendo una fuente activa de inspiración, de debate, de estudio. Totalmente. Si tuvieras que resumir la esencia de todo esto que hemos explorado hoy, ¿qué dirías que es la cábala? Resumir, diría que es una audaz y profundísima meditación sobre la naturaleza de Dios, del cosmos y del ser humano, nacida y desarrollada dentro del judaísmo. Es un intento sostenido durante siglos de penetrar más allá de la superficie de la realidad visible y también de la religión externa, para encontrar la unidad divina que se oculta en todo. Buscar la unidad oculta. Sí. Y para ello ofrece un lenguaje simbólico increíblemente rico y potente. Ein Sofo, Sefirot, Tzimtzum, Sheviraja, Tikkun, todas esas palabras que hemos ido viendo para intentar hablar de lo inefable, de lo que escapa a nuestro lenguaje conceptual normal. Un lenguaje para el misterio. Exacto. Y quizás lo más importante para nosotros hoy, otorga al ser humano una dignidad y una responsabilidad cósmicas tremendas, la de ser nada menos que socio de Dios en la continua creación y, sobre todo, en la reparación del mundo. Socio de Dios. Impone, ¿eh? Impone.
Es una tradición que valora enormemente tanto el intelecto riguroso como la experiencia mística directa, tanto el estudio detallado de los textos como la devoción del corazón. Busca integrar cabeza y corazón en la búsqueda de lo divino. Una visión que, sin duda, invita a la reflexión profunda. Hemos recorrido siglos de historia, conceptos que realmente desafían la mente, desde ese infinito oculto hasta nuestra tarea humana de reparar el mundo. Hemos visto cómo esta tradición ha evolucionado, ha generado controversia interna y externa, y sigue muy viva hoy. Así es. Nos recuerda, creo, esa búsqueda humana universal de significado, de conexión con algo que nos trasciende, que le dé sentido a nuestra existencia. Y tal vez, mira, una última idea para que nos la llevemos. La Cábala insiste mucho en que la Torá mística tiene infinitas interpretaciones posibles. ¿Recuerdas? Y que el Ein Sof, Dios en su esencia, es inagotable, inabarcable. Sí. Pues si esto es así, podría ser que el acto mismo de buscar, el esfuerzo humano por descifrar, por interpretar, por luchar una y otra vez, por comprender lo que parece incomprensible, podría ser que ese mismo esfuerzo sea la forma más auténtica en que nosotros, seres finitos, podemos participar de esa infinitud. La búsqueda como participación. Quizás la búsqueda misma sea el destino. Quizás sea el reflejo más fiel de esa realidad sin fin que intentamos alcanzar aunque nunca la atrapemos del todo. Es una pregunta que nos deja ahí, pensando en la naturaleza misma del conocimiento y del misterio que nos rodea y nos constituye. Con esa pregunta resonando, potente, cerramos nuestra exploración de hoy sobre la Cábala. Ha sido un viaje denso, intenso, esperamos que también iluminador en algunos puntos. Esperamos que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión en la mitología. Hoy vamos a hablar de una figura que, creemos conocer muy bien, pero que tiene muchas más capas de las que parece. Hablamos de Eros, ¿verdad? El dios griego del amor, del deseo. Exacto, Eros. Ese dios que casi siempre imaginamos como un niño con alas y flechas. Pues sí, pero esa imagen es, digamos, solo una parte de la historia. Una parte bastante tardía, de hecho. Justo eso es lo que queremos explorar hoy. Con la ayuda de algunos extractos de Wikipedia como guía, vamos a intentar ir más allá de esa imagen tan popular. Queremos entender sus orígenes, sus diferentes representaciones, cómo encaja en las grandes historias. Ver la figura completa. Y cómo esa figura refleja quizás cómo los propios griegos veían el amor, el deseo. Su poder. Exacto. Es un viaje fascinante por la evolución de una idea. Pues empecemos por lo más básico, ¿no? El nombre. Eros. Sí, a ver, el nombre en sí, Eros en griego antiguo, significa literalmente deseo. Viene del verbo erramai, que es desear, amar. Y sus equivalentes romanos serían Cupido o a veces simplemente amor. Eso es. Cupido es el más conocido. Ahora, lo curioso es la etimología última de la palabra eros, aunque la conexión con desear es clara, ¿eh? Hay lingüistas como Víquez que sospechan que podría tener un origen incluso anterior al griego, pregriego. O sea que el propio nombre ya tiene su misterio. Interesante. Sí, tiene su miga. Bueno, ¿y si vamos a cómo se le representaba? Ahí sí que vemos un cambio radical, ¿verdad? Porque no siempre fue ese niño. ¿Qué va? Para nada. En las fuentes más antiguas, en el arte arcaico, en el clásico, Eros suele ser un hombre joven, un efebo. Un adolescente o un adulto joven, vamos. Exacto. Guapísimo además. Representando el poder sexual en su plenitud, la fuerza del deseo como algo adulto, potente. No es para nada una figura infantil o juguetona al principio. ¿Y cuándo se produce ese cambio? ¿Cuándo empieza a aparecer el niño alado que todos tenemos en mente? Esa transformación se ve sobre todo más tarde, en el periodo helenístico y ya claramente en la época romana. Ahí es donde surge con fuerza la imagen del niño. Con su arco, sus flechas. Sí, a menudo alado, sí. Y se le asocia más con travesuras, con causar enamoramientos repentinos, a veces un poco por encargo de su madre Afrodita. Claro, como un agente un poco caótico, ¿no? Un poco, sí. Digamos que pasa de ser una fuerza fundamental a ser una figura más ligera, a veces incluso un poco caprichosa.
Fíjate que en algunas sátiras posteriores incluso lo representan con los ojos vendados. Simbolizando la ceguera del amor, supongo. Tiene directamente el Cupido del Renacimiento, el puto, el querubín, que acaba siendo el ícono de San Valentín. Es increíble ese recorrido, de fuerza casi cósmica a tarjeta de felicitación. Bueno, simplificándolo mucho, sí, pero ilustra un cambio cultural importante. Para entender bien ese cambio, supongo que hay que mirar los orígenes que le daban los propios griegos, porque ahí también había división de opiniones, ¿no? Totalmente. Hay como dos grandes versiones sobre de dónde viene Eros. La más antigua, y quizás la más sorprendente para nosotros, lo considera un dios primordial. Primordial, como el caos o la tierra. Exacto. Según Hesíodo, en su Teogonía, que es de allá por el 700 a.C., Eros fue el cuarto dios en existir. Primero fue Caos, luego Gaia, la tierra, y Tártaro, el inframundo. Y después, Eros. O sea, no nace de nadie, simplemente Surge. surge, como una fuerza necesaria desde el principio. Eso parece indicar Hesíodo. No dice que nazca del caos, sino que surge después del caos, como una potencia fundamental para que el cosmos empiece a ordenarse, a unirse. Impresionante. ¿Y hubo otros que lo vieran así? Sí, sí. El filósofo Parménides, que es un presocrático, de antes de Sócrates, llegó a considerarlo el primerísimo dios en existir, el primero de todos. El primero, eso sí que es potente. Y luego está otra cosmogonía muy interesante, que se considera órfica, ligada a los misterios de Orfeo, aunque la conocemos en parte por una parodia de Aristófanes, en Las aves. ¿Y qué decía esa versión? Pues que Eros nació de un huevo cósmico puesto por la noche, por Nix, en el seno de la oscuridad, de Erebus. Un dios nacido de un huevo. Y este Eros órfico era una figura espectacular. Lo llamaban Protogonos, el primogénito, o Fanes, el que revela, el brillante. Lo describían con alas doradas, a veces con múltiples cabezas de animales. Era el creador y el primer gobernante del universo. Vamos, una entidad creadora total. Nada que ver con el niño travieso. Absolutamente nada. Era metis, pensamiento, eriquepaios, poder. Incluso se le llegaba a identificar o asociar con Dionisio en algunos aspectos. ¿Y qué pasó con este Fanes Eros creador? Según el mito órfico, Zeus lo devoró. Se lo tragó para absorber todo su poder creador, y así poder rehacer él el mundo, convirtiéndose en el nuevo gobernante. Vaya, canibalismo cósmico. Algo así. Pero los órficos creían que Dionisio era, en cierto modo, una reencarnación de Fanes Eros, que recuperaba ese poder primordial. Esto te da una idea de la importancia cósmica que llegó a tener Eros en algunas corrientes de pensamiento antiguo. No era solo amor romántico, era la fuerza creadora del universo. ¿Me dejas? Impactada. Pero, claro, luego está la otra versión, Sí. la que quizás nos suena más, la que acaba predominando en la mitología más narrativa. Sí. Eros como hijo de Afrodita. ¿Y de quién más? ¿Se sabe el padre? Bueno, la versión más común, que ya menciona el poeta Simónides allá por los siglos VI-V a.C., es que era hijo de Afrodita y Ares, el dios de la guerra. Amor y guerra. Una combinación, Explosiva. desde luego. Y esta visión de Eros como hijo, y a menudo como agente de Afrodita, es la que vemos en muchísimas historias. Claro. ¿Actuando por orden de mamá? Exacto. Por ejemplo, en las Argonáuticas, el gran poema sobre Jasón y los argonautas, es Afrodita la que le pide a Eros que dispare a Medea para que se enamore perdidamente de Jasón y le ayude. Ahí ya vemos al Eros intervencionista. Totalmente. O en Ovidio, que cuenta cómo la propia Afrodita fue rozada sin querer por una flecha de Eros y se enamoró locamente del mortal Adonis. O sea que ni su madre se libraba. Nadie se libraba, o casi nadie. Séneca, el filósofo y dramaturgo romano, decía que Eros obligaba a los propios dioses a bajar a la tierra, a mezclarse con mortales. Nono, otro poeta tardío, describe cómo Eros vuelve loco a Dionisio por una ninfa llamada Aura. Vamos, que este Eros ya no es una fuerza cósmica abstracta, sino un personaje muy activo, a veces un poco problemático. Problemático y a menudo bastante caprichoso, sí. Es un cambio enorme respecto a la idea del Eros primordial. Y hablando de historias donde Eros es el protagonista, creo que no podemos dejar de hablar de la más famosa de todas, la de Eros y Psique. Uf, esa es fundamental. Y preciosa, además. Es una historia que,
Parece ser, ya era un cuento popular bastante antiguo antes de que Apuleyo la incluyera en su novela El asno de oro, ya en el siglo II después de Cristo. Que, por cierto, Apuleyo escribe en latín, ¿no? Sí, y curiosamente usa los nombres latinos para los dioses, Cupido para Eros y Venus para Afrodita, pero mantiene el nombre griego para la protagonista mortal, Psique. ¿Y cómo describe a Cupido Eros en la novela? ¿Como un niño? No, fíjate, lo describe como un joven, un iuvenes. O sea que, incluso en esta versión tardía y tan conocida, se mantenía a veces esa imagen del dios joven, no necesariamente el niño. La historia en sí es mucho más que un cuento de hadas, ¿verdad? Tiene una carga simbólica muy fuerte. Muchísima. Es una alegoría clarísima sobre el alma humana y su relación con el amor divino. Psique, el nombre, significa alma, pero también aliento, vida, y por extensión incluso mariposa. Empieza con la envidia de Venus, Afrodita, por la belleza de Psique, ¿no? Exacto. Venus está que trina, porque la gente adora más a esta mortal que a ella, la diosa de la belleza. Así que le encarga a su hijo Cupido que use sus flechas para que Psique se enamore del ser más horrible y despreciable que encuentre. Pero el plan sale mal. Completamente mal para Venus, bien para la historia. Cupido, al ver a Psique, se enamora a él. O quizás se pincha accidentalmente con una de sus propias flechas, según cómo se interprete. El caso es que se la lleva. A un palacio secreto, maravilloso. Sí, un lugar mágico, donde ella tiene de todo, servida por voces invisibles. Él la visita cada noche, en la oscuridad total, y le hace prometer que nunca intentará ver su rostro. Una condición que, claro, está destinada a romperse. Inevitablemente. Las hermanas de Psique, muertas de envidia al visitarla y ver su suerte, la convencen de que su misterioso marido tiene que ser un monstruo horrible, una serpiente. Le dicen que tiene que matarlo mientras duerme. ¿Y ella, llena de dudas, al final cede? Sí, prepara una lámpara de aceite y un cuchillo. Cuando él duerme, enciende la lámpara y, ¡sorpresa!, no ve a un monstruo, sino al dios del amor en persona. Bellísimo. Pero ocurre el accidente. Sí, una gota de aceite hirviendo de la lámpara cae sobre el hombro de Cupido, que se despierta sobresaltado. Al ver la lámpara, la traiciona su confianza, se marcha volando, herido física y emocionalmente. Y ahí empieza la verdadera odisea de Psique. El alma que ha perdido el amor por su propia curiosidad o falta de fe. Exacto. Empieza su peregrinaje, buscando desesperadamente a su amor perdido. Intenta buscar ayuda en templos de otras diosas, como Deméter o Hera, pero nadie quiere enemistarse con Venus. Así que al final no le queda más remedio que enfrentarse a la propia Venus. Sí, se presenta ante ella y Venus furiosa decide someterla a una serie de pruebas imposibles, como una forma de castigo y quizás de purificación. ¿Qué tipo de pruebas eran? Pues eran 4, a cada cual más difícil. Primero, tenía que separar una enorme montaña de granos mezclados, trigo, cebada, mijo, antes del anochecer. Imposible para una sola persona. Totalmente. Pero unas hormigas, compadecidas, la ayudan y lo hacen por ella. La segunda prueba, conseguir lana de unas peligrosísimas ovejas doradas que pastaban al sol. Ovejas agresivas, supongo. Mucho. Pero una caña verde, junto al río, le susurra que espere a que las ovejas se rocen con los arbustos al atardecer y recoja la lana dorada que quede enganchada. Siempre con ayuda externa, parece. Sí, eso es clave en la interpretación alegórica. La tercera, llenar un frasco con el agua negra de la fuente de la que nacen los ríos Estigia y Cócito en lo alto de una montaña inaccesible y guardada por dragones. Más difícil todavía. Parecía imposible, pero el águila de Júpiter, Zeus, recordando una vieja deuda con Cupido, le arrebata el frasco y se lo llena. ¿Y la última prueba, la más peligrosa? Bajar al inframundo y pedirle a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza divina guardada en una caja. Venus supuestamente la necesitaba porque había perdido algo de la suya cuidando a Cupido herido. Bajar al Hades. Eso ya son palabras mayores. Sí. Pero una torre parlante le da instrucciones precisas sobre cómo sortear los peligros, cómo pagar a Caronte, el barquero, cómo apaciguar a Cerbero, el perro guardián, y sobre todo la advertencia crucial: bajo ningún concepto debía abrir la caja que le diera Perséfone. Y la abre. Pues sí. Cuando ya está de vuelta en el mundo de los vivos a punto de llegar, la curiosidad la vence de nuevo. Quiere ver qué es esa belleza divina, quizás usar un poco para estar más guapa para Cupido. Abre la caja y... ¿Qué había dentro? No había belleza, sino un sueño estigio, un sopor infernal, mortal.
Psique cae como muerta al suelo. ¡Ay, no! Después de todo el esfuerzo. Parece el final. Pero Cupido, ya recuperado de su herida y sin poder aguantar más sin ella, escapa del palacio de su madre, la encuentra, retira el sueño de su cuerpo y lo vuelve a encerrar en la caja. La despierta con un pinchazo de sus flechas. El amor que rescata al alma en el último momento. Exacto. Y esta vez Cupido decide tomar cartas en el asunto definitivamente. Vuela al Olimpo y pide ayuda a Júpiter Zeus. Le cuenta toda la historia. ¿Y Zeus qué hace? Zeus intercede. Convoca a los dioses, reprende a Venus por su crueldad y anuncia su decisión. Psique será convertida en inmortal para que pueda casarse legítimamente con Cupido. Un final feliz. Sí. Se celebra la boda en el Olimpo con todos los dioses presentes y de la unión de Eros, Cupido y Psique nace una hija. ¿Cómo se llama? Voluptas en latín o Hedone en griego. Significa placer. El fruto de la unión del amor y el alma es el placer supremo, la felicidad. Es una historia realmente redonda, llena de simbolismo. Y comentabas que a Psique se la suele representar con alas de mariposa, ¿no? Sí, porque, como decíamos, psique significaba alma, pero también mariposa. Es un símbolo perfecto de la transformación, de la metamorfosis del alma a través de las pruebas del amor hasta alcanzar la divinidad. Hay incluso una versión gnóstica de un texto llamado Sobre el origen del mundo, que dice que la sangre de Psique, al caer sobre Eros, hizo brotar la primera rosa. Qué bonito. Bueno, dejando esta historia tan central, volvamos a los atributos de Eros en general. El arco y las flechas son casi su seña de identidad. Sí, son inseparables de su imagen más popular, y Ovidio, de nuevo en sus Metamorfosis, les da esa vuelta de tuerca que comentábamos. Lo de los dos tipos de flechas, ¿verdad? Exacto. No todas las flechas de Eros causan amor. Tenía flechas con punta de oro, afiladas, que provocaban un amor ardiente, irrefrenable. Pero también tenía flechas con punta de plomo, romas, que causaban justo lo contrario, aversión, odio, rechazo absoluto. Y las usaba según le convenía o según le ordenaban. Claro, el ejemplo más famoso es el de Apolo y Dafne. Apolo se había burlado de Eros como arquero, y Eros, para vengarse... Le dispara la flecha de oro a Apolo. Eso es. Y Apolo se vuelve loco por la ninfa Dafne, pero a Dafne le dispara la flecha de plomo. Para asegurarse de que ella lo rechace con todas sus fuerzas. Qué cruel. Sí, es un uso bastante vengativo de su poder, pero otras veces actúa, digamos, por razones políticas divinas, como en el rapto de Perséfone. Ahí también intervino Eros. Según Ovidio, sí. Afrodita estaba preocupada porque su influencia no llegaba al inframundo. Hades era inmune al amor. Así que le ordena a Eros que use su flecha más poderosa para que Hades se enamore de su sobrina Perséfone cuando la vea recogiendo flores. ¿Y así extender el dominio del amor hasta el reino de los muertos? Exacto. Para que en ningún rincón del cosmos escapara a su poder. Queda claro que se le veía como una fuerza potentísima, casi incontrolable, que afectaba a todos. Dioses y mortales por igual. Sí. Luciano de Samosata, que era un escritor bastante satírico, tiene unos diálogos muy divertidos donde Zeus se queja amargamente a Eros por todas las veces que le ha hecho enamorarse de mortales y meterse en líos. Y Afrodita le dice a Eros que no use a los dioses como juguetes. Refleja esa idea de que Eros podía ser bastante disruptivo, ¿no? Mucho. Pero, ojo, había excepciones. No todo el mundo caía bajo su influjo. Ah, ¿quiénes se libraban? Las diosas vírgenes, Hestia, la diosa del hogar, Atenea, la de la sabiduría y la guerra estratégica, y Artemisa, la diosa de la casa y la virginidad. ¿Por qué ellas? Porque habían hecho un voto solemne de castidad perpetua, y ese voto, esa consagración, las hacía inmunes a las flechas de Eros. La poeta Safo tiene un verso muy bonito sobre Artemisa que dice: Eros, el que afloja los miembros, nunca se acerca a ella, o sea que la voluntad y la dedicación a otra cosa podían resistir al deseo. Interesante. Sí, le pone un límite a su poder absoluto. Hay también una anécdota que se repite en varios autores sobre Eros y unas abejas. Parece una tontería, pero igual tiene su significado. Sí, es curiosa. Aparece en la Anacreontea, que son poemas al estilo de Anacreón, y luego la desarrolla Teócrito en sus idilios. ¿Qué cuenta la historia? Pues que el pequeño Eros, siendo niño en estas versiones, intenta robar miel de una colmena. Y claro, las abejas le pican. Normal. Valorando a su madre Afrodita, quejándose amargamente del dolor tan grande que le ha causado un animalito tan pequeño. Compara a la abeja con una serpiente alada. ¿Y Afrodita qué le dice?
Pues Afrodita, con un poco de ironía maternal, le responde algo así como: «Hijo, tú también eres pequeño. ¿Y acaso no causas tú heridas mucho más dolorosas con tus flechitas?» ¡Zas! Una pequeña lección. Exacto. Es una especie de fábula moralizante. Subraya la desproporción entre la causa, el pequeño Eros, la pequeña abeja, y el efecto, el gran dolor del amor, la picadura. Recuerda que el amor, aunque parezca inocente o venga de alguien pequeño, puede causar un sufrimiento inmenso. Tiene sentido. Bueno, hemos hablado mucho de mitos, de representaciones, pero ¿se le rendía culto a Eros? ¿Tenía templos? ¿Fiestas? Sí, existía un culto a Eros, aunque es verdad que no era tan importante ni tan extendido como el de su madre Afrodita. Donde se le veneraba especialmente. Su centro de culto más famoso estaba en Tespias, una ciudad en Beocia. Allí celebraban unas fiestas en su honor llamadas Erotidia, con concursos de gimnasia y música. Tenían una estatua muy famosa de Eros, que se atribuía al gran escultor Praxíteles. O sea que en Tespias sí era importante. Mucho. Y en Atenas también tenía un culto bastante popular, a menudo junto a Afrodita. De hecho, el cuarto día de cada mes estaba consagrado a él, y también a Heracles, Hermes y la propia Afrodita. Tenía epítetos curiosos, ¿no? He leído algo de Cleiducos. Sí, Cleiducos, que significa el que tiene las llaves. Las llaves de los corazones, supongo. Eso es, una metáfora muy bonita. Y también Pandemos, que es interesante. Pandemos, como de todo el pueblo. La libertad. Eso sí que no me lo esperaba. Es una faceta fascinante y menos conocida, sí. El escritor Ateneo cuenta que Zenón de Citio, nada menos que el fundador del estoicismo, Una escuela filosófica importante. importantísima, pues Zenón consideraba a Eros como el dios de la amistad, filia, y la libertad, erutería, no solo del deseo romántico o sexual. ¿Y eso era solo una idea filosófica o se reflejaba en el culto? Se reflejaba. Fíjate, en la isla de Samos le dedicaron un gimnasio a Eros y el festival que celebraban en su honor se llamaba directamente Eleutería, libertad. Eros asociado a los gimnasios. ¿Y a la libertad? ¿Cómo encaja eso? Parece que se le vinculaba con la camaradería masculina que se fomentaba en los gimnasios, que eran centros de entrenamiento físico pero también social y educativo para los jóvenes. Y de ahí, de forma muy sorprendente, salta al ámbito militar. Eros en la guerra. Sí, los espartanos, famosos guerreros, le ofrecían sacrificios a Eros antes de entrar en batalla. Y los cretenses también, ¿Por qué? para que les diera amor en la batalla. No entiendo. No exactamente amor romántico. Creían que la victoria dependía del vínculo de amistad y lealtad, filia, entre los soldados que luchaban codo con codo en la formación de la falange hoplita. Que Eros, entendido como ese fuerte lazo afectivo entre compañeros, fortalecía la unidad y el coraje del ejército. Ah, vale. Entendido como camaradería, como lealtad entre compañeros, de armas. Exacto. El ejemplo más famoso y extremo de esto es el batallón sagrado de Tebas. Eso es. 150 parejas de hoplitas, amantes y compañeros de armas, que luchaban juntos. Se consideraba que nadie lucharía con más valor que aquel que lo hacía para proteger a su amado o para impresionarlo. Era la máxima expresión de esa conexión entre Eros, en un sentido amplio, filia y la eficacia militar. Es una perspectiva totalmente diferente. Eros como pegamento social y hasta militar. Sí, amplía mucho el concepto más allá del simple deseo individual. Ya, para ir terminando, ¿nos queda algún otro mito o detalle menos conocido que nos ayude a redondear la figura? Bueno, hay cosillas. Existe el mito de Anteros, que a veces se considera su hermano. Anteros. ¿Qué significa? ¿Amor correspondido o amor contrario? Hay una versión muy bonita que dice que Afrodita estaba preocupada porque Eros no crecía, se quedaba siempre niño. Consultó a la titánide Temis, y ésta le dijo que Eros no crecería hasta que tuviera un hermano. ¿Y nació Anteros? Sí, y solo cuando Anteros estaba cerca, Eros empezaba a crecer y a madurar. Si Anteros se alejaba, Eros volvía a ser un niño. Una alegoría preciosa sobre la necesidad de reciprocidad en el amor para que éste se desarrolle plenamente. Exacto. El amor necesita ser correspondido para madurar. También hay historias donde Eros actúa de forma más bien negativa, como castigando a una ninfa llamada Peristera, convirtiéndola en paloma porque ayudó a Afrodita a ganar una competición de recoger flores contra él. Parece que tenía mal perder. Un poco. O haciendo que dos compañeras cazadoras de Artemisa, que eran muy amigas, se enamoraran la una de la otra, lo cual enfureció a Artemisa por romper el voto de castidad de su séquito. Vemos que podía ser tanto creador como destructor, ¿no? Como el propio amor, sí.
Pues hemos hecho un recorrido increíble. Empezamos con Eros como una fuerza cósmica casi abstracta en Hesíodo o en la visión órfica, Una potencia primordial, creadora, fundamental para el universo. y vimos cómo esa idea convive y luego da paso a la versión más familiar. Eros como hijo de Afrodita y Ares, un dios ya personificado, agente del deseo, ya sea como ese joven irresistible de las primeras representaciones o como el niño arquero a menudo travieso que interviene en las vidas de todos. Luego nos detuvimos en la riquísima historia de Eros y Psique, esa alegoría del alma humana, sus pruebas, su búsqueda del amor divino y la inmortalidad final. Analizamos sus atributos clave, esas flechas de doble filo, de oro y plomo, su poder casi universal pero con límites ante la voluntad de las diosas vírgenes, incluso esa anécdota aparentemente menor de las abejas, que esconde una reflexión sobre el dolor que puede causar algo aparentemente pequeño, inocente. Y finalmente descubrimos esas facetas menos evidentes pero muy reveladoras, su culto real, especialmente en Tespias, y esa sorprendente conexión con la amistad, la libertad cívica y la camaradería militar. Queda claro que es una figura muchísimo más compleja y poliédrica de lo que sugiere esa imagen simplificada del Cupido que tenemos hoy. Sin duda. Puede ser creador, unificador, fuente de placer supremo, pero también caprichoso, doloroso, disruptivo, incluso vengativo. Es una fuerza poderosa y a veces peligrosa. Y quizás para terminar podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Algo que surge de todo este viaje que hemos hecho. Sí, creo que hay una pregunta interesante que plantearse. Adelante. ¿Qué nos dice sobre nuestra propia cultura? Sobre cómo han cambiado nuestras ideas acerca del amor, del deseo y de su poder. El hecho de que esta figura, que empezó siendo una fuerza cósmica fundamental, creadora, casi el principio del universo para algunos, haya acabado transformándose a lo largo de los siglos en esa imagen a veces casi trivial del niño con flechas que usamos para San Valentín. Es una pregunta potente, sí. ¿Hemos domesticado al dios salvaje del deseo? ¿O simplemente hemos cambiado el foco? Ahí queda la reflexión, una muestra más de cómo estos mitos antiguos siguen hablando, siguen transformándose y nos siguen interpelando hoy en día.